Bendiciones en el nombre de Jesús. Este es un programa más de Intercediendo por la Familia. Son revelaciones poderosas de parte de la palabra de Dios que nos da para que nosotros podamos caminar en este mundo con la sabiduría de Dios. Soy el pastor Francisco Teodoro y es un honor estar delante de ti en esta oportunidad con el deseo de compartir lo que Dios nos está mostrando. La importancia de interceder por la familia, la necesidad urgente de venir delante de Dios y conocer la sabiduría de Dios para enfrentar los problemas de nuestras vidas. En esta oportunidad quiero hacer una serie de mensajes acerca de enfrentando nuestras luchas, nuestras batallas de rodillas. Esta es la bendición más grande que Dios nos ha dado, es poder acudir delante de Él y que podamos conocer su gracia, su favor y su bendición. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, es un capítulo muy largo, expresa una realidad. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que tiene el fuego de Dios, está en avivamiento, tiene los dones del Espíritu Santo, está caminando en una dimensión donde la gloria de Dios se está moviendo. Sin embargo, él les expresa una tremenda preocupación. Y él les dice claramente, y les explica, la realidad física, la realidad terrenal es una cosa. Vivimos en lo terrenal, vivimos en lo humano, vivimos en las reglas naturales. Esto es lo que ocurre cuando estamos viviendo en la relación, en lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos. Pero también hay un mundo espiritual, hay cuerpos naturales y hay cuerpos espirituales. Es decir, Pablo les está haciendo una enseñanza bastante intensa sobre la diferencia entre lo que es lo terreno y lo espiritual. Él ha insistido en esto porque en 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque le parece que son locura. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo, hay dimensiones donde nosotros nos movemos. En primer lugar, nos movemos en el área física. Hay leyes espirituales y hay leyes naturales. Las leyes naturales son las leyes de la física. La gente no inventa cosas, la gente simplemente descubre las cosas que Dios ya hizo. Ahí está la ley de la física, la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica. Todas las cosas que han descubierto sencillamente es porque fueron dadas para nuestra vida. Es decir, el aire, la posición del sol, la posición de los planetas, la forma como respiramos, el corazón, la sangre, todas esas cosas fueron diseñadas por Dios para que nosotros podamos vivir en este mundo. De otra forma, también en nuestra relación con Dios trasciende de lo físico a lo espiritual. Por eso cuando el Señor hablaba, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, hay un mundo espiritual donde tenemos que trascender a ese espíritu. Pero por nuestra condición de pecado, por la caída del pecado, por la desobediencia de Adán y Eva, ellos heredaron hacia la raza humana el pecado. Y ese pecado trajo temor, vergüenza y sobre todo nos separó de una comunión con Dios. ¿Por qué razón hay una separación? Porque Dios no puede, por su santidad, tener esa comunión con el pecado. El pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Por esa razón es que en el plan divino de Dios envió a Jesucristo para que Él fuera el intermediario para llegar hacia la raza humana y salvarlo del pecado y traerlo de nuevo a la comunión con Dios. Es la sangre de Jesucristo la que hace que nuestra vida de pecado sea transformada, hecha nueva para poder traernos a la misma presencia con Dios. Es ahí la razón. Entonces tenemos que entender el mundo espiritual y el mundo natural. El mundo espiritual, ahí operan leyes espirituales. La base de esa ley espiritual es la fe, es la intercesión, es el amor. Ahí
está todo lo que opera en el mundo espiritual. Es por eso que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Cuando lee la Biblia le parece aburrida, le parece que es un libro histórico. La mayoría de los teólogos se meten a estudiar las raíces griegas y hebreas, pero no entienden lo que es del Espíritu. Por eso es que el Señor dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. A veces nosotros no podemos entender toda esta realidad porque queremos guiar nuestro corazón y nuestras acciones y nuestras respuestas hacia lo que es el mundo natural, porque actuamos conforme a nuestras experiencias, a nuestro background, es decir, conforme hemos sido educados, así reaccionamos. Y por esa causa no nos damos cuenta que el mundo natural opera de una forma diferente y lo que gobierna el mundo natural es el mundo espiritual. Es decir, que el mundo espiritual, por ejemplo, ¿cómo lo puedo ilustrar esto? Cuando Jesús veía a una persona enferma o a una persona endemoniada, Él decía la palabra del mundo espiritual hacia el mundo físico y ahí hacía el cambio. Cuando trajo los panes y los peces para multiplicarlos ante la multitud que estaba hambrienta, lo que ahí sucedió fue que al levantarlo a la dimensión espiritual, Él dio gracia y la obra soberana de Dios espiritual vino y transformó eso en una multiplicación. ¿Por qué sufrimos? Porque en realidad no nos movemos en un mundo natural y resolvemos las cosas a nuestro juicio, a nuestro criterio, de manera natural. Si por ejemplo una persona está enferma, ella va a acudir al doctor y está bien que lo haga porque así es la ley natural, va a conseguir medicina y luego obviamente eso trata con la situación para aliviar su problema. Pero la parte espiritual es lo que venía de arriba, es decir, Isaías 53 dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. De manera que la parte espiritual puede y hace que aquella parte física sea transformada. El muerto resucita, el leproso es sanado de una forma milagrosa. Eso solamente ocurre de la dimensión espiritual hacia la parte física. No hay otra manera. Físicamente no se puede transformar, pero espiritualmente sí lo puede hacer. Hay algo espiritual que tiene poder. Y por esa razón es necesario entender esa realidad. Por eso es que quiero poder comenzar una serie de mensajes sobre cómo nosotros podemos ganar nuestras batallas en nuestra rodilla. Las rodillas es el mejor arma, la mejor herramienta que Dios nos ha dado para acudir a Él. Y cuando nos ponemos de rodilla, la dimensión espiritual viene a nuestra vida y podemos entender realidades físicas. Ahora nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento, la sabiduría de Dios viene para resolver esos problemas. Y por esa razón quiero comenzar esta serie de, quizás van a ser unos 5 mensajes sobre cómo desarrollar una batalla o cómo vencer las batallas en nuestras rodillas. Ahí está el secreto. No hay nada más poderoso para un cristiano que pueda venir de rodillas. Y cuando viene de rodillas y descarga su corazón y habla con Dios, el primer resultado de eso va a ser definitivamente la paz de Cristo en su corazón. Y poco a poco usted va a ir entendiendo cómo resolver esto, porque desesperadamente no podemos hacerlo. Así es que espero que pueda continuar con nosotros. En el siguiente programa vamos a comenzar sobre cómo librar nuestra batalla de rodillas. Espero que puedas continuar con nosotros en la siguiente edición. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y espero que podamos estar en esa relación de volvernos hacia Dios de rodillas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Hasta entonces.